Esto es Metamorfosis Forzada con Belén González y Dante Garnique. Bienvenidos a Metamorfosis Forzada. Qué bueno que estén otra vez con nosotros. Nos encanta estar aquí, nos encanta hacer esto con y para ustedes. Mi querido, ¿cómo estuvo tu semana? Interesantísimo. Hoy tuve una experiencia, déjame ver si encuentro rápidamente la palabra apropiada, extrasensorial. Estuve experimentando con los cuencos tibetanos. Oh, qué interesante. Muy interesante. Y viajé a Venezuela. Uf, mira, esta es mi nueva ciudad. Y estos son los colores del equipo de baloncesto de mi nueva ciudad que se llama Miami. Porque yo sigo Mm, siendo muy venezolana, pero realmente yo estoy muy agradecida y quiero mucho a esta ciudad que me cobija desde hace ya 10 años y me siento parte de. Y creo que claro, eso es un avance, tú sabes, en esa historia que tenemos todos los que nos hemos tenido que ir. Es un avance sí. sentir que ya somos un poquito del lugar en el que nos tocó estar. Cuando finalmente decretamos eso en nuestra vida, creo que empezamos a sentirnos un poco más felices. Aunque no tengamos todavía resuelto totalmente el tema de inmigración y esas cosas, pero bueno, de esos elementos tristes no vamos a fusionar dos temas, te propongo, dos temas. La semana pasada estábamos hablando de inteligencia artificial y me acuerdo que dijiste que habían estado usando el discurso, el lenguaje, a través, como lo hace la inteligencia artificial, para crear una realidad y mantener a la gente controlada, sometida, orientada hacia una ideología, hacia una forma de pensar. Bueno, yo creo que una de esas matrices de opinión que se creó, no sé si con teoría del rumor o con inteligencia artificial, pero ciertamente ha sido una teoría del rumor de los últimos años o del último año en particular, es que en Venezuela la cosa se arregló. Entonces me encontré un artículo en Infobae de una experiencia de alguien que recientemente estuvo de visita en Venezuela. Entonces me gustaría que la comentáramos, pero que además me contaras primero cómo estuvo ese viaje que hiciste con el boli y todas esas cosas que me estás contando. ¿Qué fue lo que encontraste en esa Venezuela? ¿Realmente Venezuela se está arreglando? Sí, oye, es un tema también súper extenso y complicado, ¿no? Porque se trata en primer lugar, yo creo que de asumir ya la expatriación, que ya es un tema. Creo que habíamos comentado cuando estábamos hablando de la inteligencia artificial, que alguien le había preguntado cómo destruir a la humanidad. Y una de las respuestas había sido, claro, desarrollar tecnología para armamentos de nueva generación, etcétera. No sé, manejarlas digitalmente, etcétera, armas biológicas y que necesitaban un tiempo para desarrollar ese tipo de tecnología armamentística o guerrerista. Pero Mm, la respuesta que a mí me llamó la atención es que lo primero que había que hacer era tratar de dominar, de manipular. Y la manipulación se hacía fundamentalmente a través de el lenguaje. En ese viaje que hice de manera así sensorial, porque tuve una experiencia con los cuencos tibetanos, que nunca me hubiese propuesto, fue una, sencillamente, justamente el proceso de integración. Yo llego hace 7 años y me encuentro con unas personas que son eh, fuera del, de lo normal. Entonces, ellos al darse cuenta que llega un extranjero a su comunidad, me hacen una propuesta, me hacen una invitación. Pero yo siento que la invitación, más que un halago, es una manera de indagar quién es la persona que está ingresando a su comunidad. ujú, ujú. Entonces, en esa onda, ellos me proponen una cosa que aquí en Alemania es muy tradicional, es tener un jardín. Los jardines aquí se utilizan 4 meses al año, solamente en los meses de verano. Entonces yo no entendía el concepto de cómo tienes tú, quieres tener un jardín. Yo decía, bueno, pero ¿por qué yo quiero tener un jardín? A mí no se me... Resulta que eso es una tradición aquí en Alemania, tener los jardines fuera de la ciudad. Tú vas, siembras papas, cebollas, cultivos, flores, tulipanes, tengo yo zucchini, ¿cómo se llama? Calabacines y cosas así. Calabacín. Pero eso es una forma
de saber quién eres, cómo te comportas con el jardín, si lo cuidas o no lo cuidas. Yo tengo 7 años y hoy un vecino que desde hace 7 años jamás en mi vida me había dirigido la palabra, me Ujú. vio cortando el césped, por ponerlo, por ponerlo gráfico, con el corta uñas. El Y él me corta preguntó, uña. por exagerar la cosa, y el Ah, tipo ok. el señor se sorprendió. ¿Por qué está usted cortando el césped con el corta uñas? Le digo, bueno, porque no puedo comprar ahorita una máquina más grande. Él me dice, yo voy a botar una, porque me compré una más moderna. Ok. ¿No se ofende usted si yo le ofrezco mi máquina cortadora? Y yo le digo, para nada me No. ofendo, para nada me ofendo. El tipo vino, agarró la cortadora, me la instaló, me enseñó cómo se manipulaba, ponerla más corta, más alta y tal y qué sé yo. Lo que quiero resumir es que hay que saber integrarse Ujú. a la comunidad a la que llega. Como venezolanos a veces tenemos mucha arrogancia. No sé por qué, pero somos en cierto sentido desagradablemente arrogantes. Y eso lo descubrimos cuando estamos en el exilio. Em, yo he tratado, sin perder la esencia, porque es que yo no puedo perder, o sea, yo no puedo perder la esencia de lo que yo soy. Yo sigo siendo venezolano aquí en Finlandia, en Miami, en Florida, en Washington, en donde quiera que sea, yo soy venezolano. Así tenga 53 años sin comer arepa, pero la voy a extrañar y en ese sentido sigo siendo venezolano. Así es. Esos amigos me propusieron, también hace como 4 años, yo practico una actividad que se llama Qigong, que es una especie de medicina oriental con respiración, poses de yoga, y me ha sido súper relajante, ¿no? En esta vida tan estresante que uno tiene en estas ciudades que son distintas a los países que uno, a Venezuela, que es lo que uno conocía. Entonces me invitaron a tener la experiencia de los cuencos tibetanos. Es una relajación, es una técnica de respiración. Y en una de esas tuve una experiencia cercana a lo que se conoce como un viaje astral. Y por supuesto, a donde viaje fue pues a Venezuela y a Ucumaré, la costa, acá. No, no, por supuesto, ocupar en Pero, la costa pero, que. pero obvio, ¿para dónde más iba a correr yo con esa patincha? Claro, es una cosa que dura 30 segundos, 25 segundos, una cosa, quien ha tenido la experiencia debe saber de lo que estoy hablando. Y luego me despierto y veo que estoy aquí en el jardín en Schaffenstein, en, a 100 kilómetros de Annabelle, que es la ciudad que me ha recibido desde hace 7 años. Y entonces digo, bueno, sí, creo que estoy un poco integrado. Y me pregunté en ese momento, ¿regresaría yo a Venezuela? Y tu respuesta fue, porque me No, da curiosidad. No, no sé si se la quiere, no sé si se la quiere decir a todos los amigos que nos ven, pero yo lo quiero saber, no, ¿no? no. Yo tampoco, yo tampoco. Yo Porque, tampoco porque lo que hemos dicho siempre, la claro, Venezuela que yo dejé ya no existe. y ya el hecho de la manipulación, ya tú lo sientes, o sea, el hecho que se esté, ¿cómo se llama? Naturalizando no es la palabra, normalizando unas elecciones en este contexto, a mí me parece de un humillante que no quiero caer, o sea, porque digamos que ya uno después de 7 años en una sociedad más o menos desarrollada, o sea, más o menos desarrollada, ¿no? Ya uno está en Europa, está en Alemania, que es uno de los países más influyentes del mundo. Entonces tú tienes un nivel vibracional en ese sentido del karma y del dharma y de haberte conectado con tus eh, cuencos tibetanos. Y el que se ofenda, que se ofenda. O sea, yo tengo 23 años diciendo, desde que llegó Chávez, al tipo hay que matarlo. A la dictadura hay que acabarla. Sí, porque ya el tipo Las se murió. instituciones, bueno, pero lo que significa, pues, o sea, el chavismo, ese Sí, sí, señor que sí, está sí, sí. allí, ese señor, fíjate cómo lo estoy tratando, ese señor que está allí,
Las instituciones, yo recuerdo que una vez tuvimos una entrevistada que hablaba de que no, es que Mira, nosotros nos pero te estás yendo por la tangente, te estás yendo por la porque tangente y no estamos hablando de lo que significaría ir para Venezuela. lo que sí, sí, ahí voy, ahí Ok, voy. pero ve, El ve que desgaste de como las tú estás instituciones en yendo, Venezuela es tan grande, es tan grande, tan enorme, que unas elecciones, o sea, de qué van a tener unas elecciones si, por ejemplo, ya no existe ninguna claridad jurídica entre las diferencias de lo que es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial? O sea, no existe. Entonces, todo lo hay que mismo. acabar con eso de raíz. La única manera de acabar con eso de raíz no es a través de unas elecciones. Y esa es parte de la manipulación del lenguaje en la que cae también lo que se llama la oposición, que ahora salió el interino Juan permanente, Guaidó. Ajá. y entonces ahora vive también en el exilio de donaciones. Bueno, no sé, a mí no me consta. Él acaba de No, llegar a mi ciudad, by the way, acaba de son llegar. vecinos, Y, son y lo vecinos. último que supo es que su familia ya llegó también, pero no sé, no sé. Pero mira, vamos a imaginarnos el viaje a Venezuela. Por eso ya me Vamos. leí este artículo buenísimo, me encantó, porque él decía que lo primero era prepararse psicológicamente para regresar a Venezuela. Y yo digo, wow, prepararte psicológicamente para regresar a tu país, porque es un hecho que te da miedito. O sea, después de que tú saliste, regresar a Venezuela a muchos, me incluyo, me daría cierto miedo. Me daría cierto miedo enfrentarme a la gente de la casetilla de la casetica de inmigración y me daría mucho susto. ¿Te acuerdas del lugar ese por donde pasas la maleta? Que antes, yo no sé ahora, pero antes tocabas un botón y si te salía verde, era casi que habías visto a Dios y podías seguir tu camino, pero si te salía rojo, te revisaban hasta los bolsillos. Porque además en la Venezuela de la que yo salí, tú pasabas por Maiquetía y tenías la posibilidad de que se te perdiera todo o de que llegaras y la maleta lo que encontraras en el país al que ibas era el calapacho porque te sacaron todo o la mitad. Bueno, él cuenta que llegó con ese susto en el alma, que lo recibieron muy bien, que le preguntaron para qué había ido al país, dijo que de turismo, es venezolano, pero vive en el sur del continente. Y entonces cuando pasó ese primer escollo dijo, no está listo todavía, tengo que salir de Maiquetía para sentir que realmente logré entrar a Venezuela. Y entonces como tú hablas de lenguaje, de discurso, esos pequeños detalles eran los que a mí me llamaban la atención porque decía que logré entrar a Venezuela. O sea, el haber llegado a Maiquetía, él no sentía la garantía de que finalmente iba a llegar a su destino, que era reunirse con la familia, ¿no? Y habla de esos sentimientos encontrados de la emoción de ver a los que amo y al mismo tiempo el susto de me dejarán llegar a ver a los que amo. Qué diatriba tan difícil, ¿verdad? Porque Sí, yo viajé en varias oportunidades y era normal llegar a Venezuela, o sea, llegas a Maiquetía y ya llegabas a tu casa y ya no sí, es se un siente lo absurdo, mismo. es un sinsentido. Una cosa Mm, también que yo he observado en este orden de ideas, ¿no? De la inmigración, de volver. Hay un tipo de inmigrantes venezolanos que está pasando como que, o sea, que son como turistas. O sea, no solo, por ejemplo, y yo no quiero crear diatribas, pero es que es una realidad. Pues, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ninguna alternativa de volver a Venezuela hasta que Alemania no decida, mira, no, este tipo sí está todo en regla, el tipo salió huyendo porque es politólogo, se metía con el gobierno, le amenazaban, le robaron el carro a punta de pistola, lo querían matar, o sea, tenía un problema psicológico, se encerró 4 meses en la habitación sin bañarse, sin comer, sin nada, se estaba muriendo, a diferencia de aquella generación de inmigrantes portugueses, españoles o italianos que salen con documentación de italianos, de venezolanos, sí. O perdón, sea, de la portugueses. segunda, de las terceras generaciones que ya nacieron y Exacto. crecieron en Venezuela. Ujú. Y entonces llegan y prueban 2 meses en Finlandia, no les gustó, se van 3 meses para Australia, tampoco les gustó, se van para... Ese es un tipo de migrantes que yo no los estoy criticando. Ujú. Yo no los estoy criticando. Tienen esa fortuna, por Tienen decirlo esa de alguna fortuna. manera. Hay otro tipo como el nuestro, pues que no tenemos alternativas. Yo no puedo salir de estas 4 paredes, que se llama Deutschland,
porque no tengo documentos, o sea, que yo no tengo antecedentes. O sea, mis antepasados son Timotocuica. Sí. O sea, Bueno, pero es que nosotros estamos en la misma circunstancia. Yo tampoco me puedo mover de Estados Unidos. Tengo 10 años aquí, todavía no he logrado consolidar un estatus, pero al mismo tiempo tampoco tengo pasaporte venezolano porque el organismo que es el encargado de darte tu papel de identidad, pues, no sé, busca caminos verdes para decirme que no de la manera más cordial yo tampoco posible. lo tengo y esto es una violación a los derechos humanos, pero nadie lo entiende. O sea, yo estoy indocumentado y me están violando mis derechos humanos. Sí, sí. Entonces, una cosa absurda es que a mí me quieran obligar a que yo vaya a una embajada venezolana en cualquier ciudad de Alemania a pedirle los documentos. Es como que si tú le pides a un carajo que se escapó de Auschwitz que vaya a Que pedirle a vuelva un Hitler, momentico, que que vaya vuelva a un pedirle a Hitler momentico. que le selle el pasaporte. Sí. O sea, Y eso, tú por lo menos tienes, entre comillas, allá una representación. Aquí en Venezuela, aquí, perdón, aquí en Estados Unidos, no. Aquí tú tienes que ir o a México o a Bogotá. O sea, encima tienes que salir del país y volver si tienes el privilegio de que el SAIME te dé una cita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, este muchacho de esta nota sí tenía su pasaporte y sí se fue, ¿no? Entonces, entre las cosas que que le llamaron poderosamente la atención era que Maiquetía, otrora un lugar que siempre estaba full, estaba realmente vacío. O sea, que no había cantidades importantes de aviones en los hangares y en la pista, que no había mayor personal para mover valijas y ¿sabes? Eso que se paran con los palitos y le dan la bienvenida al avión. Yo no sé cómo se llaman esas cosas, pues. Que las correas por donde circulan las maletas o salen no existen, no funcionan. Que en el duty free no hay nada que comprar, que el camino desde La Guaira hasta Caracas era una cosa así como despavorida, que en la noche no hay nadie en el país y cuando sale que la moneda de uso común es el dólar, o sea, la gente funciona en dólares en Venezuela. Yo, ok, ¿y dónde está el patriotismo, el bolivarianismo, los nuevos billetes que tenían a Guaycaipuro y a cuánta gente ellos quisieron recuperar de la historia de Venezuela para ponerle en un billete, pero ahora todo funciona en dólares? Y no contento con eso, dice que lo que más impresión le causó fue la disparidad, porque hay un país, él dice de Caracas, que el este es como un mundo y el oeste y todo lo demás es un submundo. Es decir, hay una gran cantidad de tiendas, tiendas de marca, que lo hemos conversado aquí, que hay una oferta gastronómica fantástica, que la gente puede gastar todo el dinero que tiene, pero ¿quiénes tienen ese dinero? Es decir, ¿quiénes tienen acceso a dólares? ¿Tu familia tiene acceso a dólares en Venezuela? no, si yo no se los envío, no jamás ni nunca. Espera, y la mía tampoco. Pero ¿cómo mandamos nosotros dólares? Porque tú puedes mandar dinero, pero se los van a dar en bolívares, no se los van a dar en dólares. Entonces me acuerdo que mi hermana, que acaba de estar unos días en Venezuela, me dijo, sí, porque fuimos a comer unos perros calientes en la calle porque los quería probar y costaban $1. Sí, ¿con qué los pagaste? Con $1 y tú llevaste dólares. Sí, yo llevé dólares y euros, ella vive en Europa. Y le digo, ay, ¿cómo paga la gente? No, la gente paga por transferencia bancaria. Entonces me habló de un sistema así, una cosa como el CELE que tenemos aquí en Estados Unidos, no sé qué tendrán ustedes allá. Aquí hay CELE, Cash App, y PayPal, miles de formas de pagar. Y entonces la gente hace por ahí una transferencia y paga su perro caliente a $1. Porque además el otro rollo es que cuesta $1 y tú tienes un billete de 10 y no te van a dar los 9 restantes en dólares, sino en bolívares. Ok. También habla del descuido en que está todo, porque una cosa que tú siempre has dicho, siempre, que la gente se ocupa de sobrevivir y no se puede ocupar de otra cosa. O sea, no puede estar pendiente como... ¿Tú te acuerdas de diciembre que había que comprarse estrenos, pintar la casa, poner las tejas, arreglarla? Todo lo que estaba malo se arreglaba en diciembre para que todo estuviera bonito. Bueno, Volvemos eso. al hecho de la manipulación. ¿Tú crees que es Sí, posible que un venezolano, o sea, yo aquí vivo con lo que el ingreso básico de una persona básica mensual? Y me he dado el lujo de ir a una terapia de cuencos tibetanos. sí, claro. ¿Tú te imaginas en Venezuela qué posibilidad tiene quién? O sea, ¿quién sabe en Venezuela lo que es un cuenco tibetano?
Pero es que además, si por ejemplo los sueldos, la gente tiene que tener 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir, no para vivir. Y que la diferencia es tan grande que tenemos a la gente que lo que llamamos boliburguesa, enchufado y que tienen muchos términos, que tienen muchísimo dinero y que como no pueden salir y que no lo pueden gastar en otro lado, no tienen nada que hacer con ello y crearon una Venezuela imaginaria donde ellos gastar su propio dinero. Es decir, ellos se pagan y se dan los vueltos. Y tenemos el otro pedazo del país que debe ser bien grande, por cierto, que tiene que tener 2 o 3 trabajos, que tienen ahora solamente un par de zapatos, porque en la Venezuela en que tú y yo crecimos, que no la llamaría la Venezuela saudita, pero sí la llamaría la Venezuela de las oportunidades, tú podías tener hasta 10 pares de zapatos porque te los podías comprar. En cambio que ahora en una familia cada quien puede tener solo uno, porque es lo que pueden comprar. Es más, yo no sé si tú te acuerdas del mercado de los corotos que hacían en el estacionamiento de la Universidad Central. Eso tú ibas a comprar cachivaches y libros viejos porque eran vintage, era cool tener una cosa que tenía 10 años. En cambio que ahorita los buhoneros lo que venden son esas cosas que los demás ya no usan o no quieren. Es decir, es como que tu vecino del jardín vendiera todas las tijeras y todas las podadoras y todas las cositas del jardín porque se compró otra. Y tú, que no tienes las posibilidades de comprarte una, no tienes más remedio que ir a ese mercado de peroles, porque es un mercado de peroles, y comprar un perol que te sirva más o menos para hacer lo que tú quieres hacer. Esa es calidad de vida. Tú tienes la posibilidad de dedicar el tiempo que tú quieras a escribir un libro. En Venezuela la gente no tiene la posibilidad No, de sentarse a pensar, de sentarse 3 horas un domingo en la tarde a contar moscas, no puede. porque tiene que pensar qué va a comprar para mañana para comer, si tiene cómo mandar a su hijo para la escuela, Sí. a qué hora se tiene que levantar en la madrugada para recoger un poco de agua, si es que en esa noche llega agua y si es que tienen luz para no tropezarse en el camino hacia el grifo de agua. Entonces Eso Venezuela es no se arregló manipulación. nada. Eso es manipulación. En Venezuela no Eso se es arregló nada. inteligencia Venezuela no se artificial. está arreglando. Venezuela tiene una realidad paralela, que es el mundo ideal del que nosotros hemos venido hablando de los últimos 4 años que tenemos haciendo metamorfosis forzada, y el mundo real. El Disneylandia, que el chavismo se ha hecho para seguir viviendo, porque no los quieren en muchas partes y no los aceptan. Bueno, es otro tema, los países de doble moral donde les dan la bienvenida porque tienen plata, pero bueno, Déjame decir algo antes de que nos despidamos, que ya creo que estamos sobre el tiempo. ya estamos, ya nos Que ahorita, pasamos. por ejemplo, que me puse bien antipático y lo hice con toda la intención del mundo, ¿no? Que me disfruté mis cuencos tibetanos y tal y qué sé yo. Porque entonces resulta que todavía hay gente que me culpa a mí, que tengo 7 años viviendo en el exilio, expatriado, que se me han violado mis derechos humanos porque no he conseguido un pasaporte. Entonces yo soy culpable porque tuve la oportunidad de experimentar lo que son los cuencos tibetanos y relajarme durante 45 minutos. Pero nadie es capaz de aceptar. La única salida es, hay que acabar con la dictadura y no se acaba con elecciones. Estoy de acuerdo. Y nada va a cambiar y Venezuela no va a mejorar hasta que eso pase. Nos tocó hablar de Venezuela y drenarla, que es una buena Teníamos parte que de lo que hacerlo. hacemos. No teníamos un cuenco tibetano, quizás hubiese sido un poco más soft lo que hicimos hoy, pero ustedes nos entienden porque han pasado por este mismo camino que nosotros seguimos transitando y por eso vamos a seguir aquí conversando entre nosotros y conversando con ustedes en Metamorfosis Forzada. Mientras sea posible. Así es, gracias por estar ahí. ¿Tú sabes que Me te encantó quiero? reunirte de nuevo, Belén, contigo. ¿Tú sabes que te quiero? Gracias. Sí, Que no se te olvide. A ustedes también. Nos reunimos la próxima semana a través de este estamos. video. Así es.